Así que pueda allí decirle: Señor, tú eres todo lo que yo anhelo. Yo no quiero otra cosa sino tu persona. Yo te quiero a ti. Yo quiero conocerte más profundamente. No vinimos a escuchar una bonita palabra solamente. Venimos a conocer a aquel que nos formó desde antes de la fundación del mundo. Aquel que nos pensó desde el vientre de nuestra madre. Aquel que nos vio entretejiendo todas nuestras partes. Aquel que dijo: tú eres precioso para mí. Tú para mí eres lo más valioso. Por eso te he dado mi vida. Por eso te he dado todas mis riquezas. Por eso eres parte de mi familia. Por eso eres mi hijo amado. Estás guardado. Estás escondido. No estás abandonado. No te sientas menospreciado. Porque yo no te veo así. Yo te veo totalmente saturado de mí. Tú eres todo para mí. Gracias te damos, Señor. Te disfrutamos, Padre, como una comida deliciosa, como la ropa que más nos gusta, como el agua que bebemos cada día. Si no tomamos agua, nos deshidratamos de la misma forma, Señor. Morimos si no te bebemos a ti. Morimos si no te comemos a ti. No vivimos si no te conocemos, Señor. ¿De qué nos sirve hablar de ti si aún todavía no hemos conocido ni la primera, ni siquiera el 1% de tu persona? Hoy anhelamos, Señor, abre nuestros ojos para conocer más de tu persona. Padre, ¿de qué nos sirve, Señor, venir a la congregación, dar célula y discipulado si aún todavía no hay una revelación clara de tu persona? Hoy anhelamos que nuestros ojos sean alumbrados como nunca antes. Salir de aquí transformados. Sal de ahí, Señor, de nuestro corazón a transformar toda nuestra perspectiva de lo que nosotros creemos que es la iglesia. Gracias, Señor. Confiamos en ti. Confiamos en tu persona. Rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Estamos expuestos ante aquel en quien tenemos que dar cuentas. Está expuesta nuestra alma, está expuesta nuestra mente, está expuesto nuestro corazón, está expuesto todo aquí. No hay más caretas, no hay religiosidad, no hay estructura, no hay paredes. Solamente hay una iglesia que está rendida para poder conocer tu persona. Juan dijo: yo le vi y caí como muerto delante de él. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies como bronce pulido. Padre, revélanos más profundamente tu persona. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias por darnos al Hijo. Gracias por darnos lo más valioso que tenías, que era la vida de tu Hijo. Denle un fuerte aplauso ahí a nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias. No hay otra cosa mayor que la vida de Cristo en nosotros. Gracias, Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Te amamos, Señor. Diga conmigo: te amamos, Padre. Te amamos, Señor. Eres bueno. Eres abundante en gracia. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias.
Salude a la persona que tiene a su lado ahí, dígale qué hermoso te ves, qué lindo te ves hoy, vale. Seguramente tienes a Cristo. Qué lindo se ve el apóstol. Un aplauso para nuestro apóstol que está acá con nosotros. Damos gracias a Dios porque en Él vemos el cuidado, el delicado cuidado que Él tiene con nosotros. Amén. Honramos su vida, honramos la vida de nuestro apóstol Dora, que siempre están allí insistiendo en que la vida de Cristo crezca en nosotros. Honramos a cada pastor, a cada ministro, a usted, hermano, que sigue viniendo acá, que se sigue congregando en la zona, que sigue discipulando, sigue haciendo la obra, pero siempre con una palabra que el Señor por gracia nos da. Y yo no vengo acá a mostrarle cuánto yo sé, sino a mostrarle cuánto usted tiene. Las gracias ministeriales, las 5 gracias ministeriales no están para decir cuán sabemos de Cristo, sino para darle a conocer a los santos que Dios les entregó. Las riquezas inescrutables de su gracia están en cada uno de nosotros, pero a veces no las disfrutamos porque las ignoramos. No es tanto, hermano, lo que pasamos o lo que tenemos necesidad o de lo que tenemos necesidad, sino de la ignorancia a veces de lo que el Señor nos entregó. Entonces, hoy vamos a, espero, con la ayuda del Espíritu Santo poder colaborar en eso. ¿Y cuántos han sido edificados con la enseñanza de la autoridad? A ver, damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha mostrado a través de cada ministro, con la palabra de autoridad, y cómo Dios se muestra a través de las autoridades delegadas. Y hoy vamos a conocer acerca de la expresión o una de las expresiones de su autoridad, que diga conmigo, es la generosidad. Entonces, a modo de introducción, quisiera que me acompañaran a Isaías 55, verso 8. Isaías 55, verso 8, en la versión NTV, no importa, usted búsquela en su versión, creo que ahí va a salir ya. Dice Isaías 55, del verso 8 al verso 13. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles del campo aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas les darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Amén. Una de las señales más, vamos a decir, evidentes, voy a hacer un paréntesis. Una de las señales más evidentes de una persona bajo autoridad es, vamos a ponerlo en este contexto de la reunión de la congregación, es que usted toma nota
¿Sí? ¿Por qué? Estamos en vivo. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando usted toma nota, quiere decir que usted atesora la enseñanza de esa persona. Le está diciendo a la persona que enseña, es valioso la información, la palabra que está escuchando de la persona. ¿Sí? Entonces eso nos muestra que usted es una persona, diga conmigo, enseñable. O sea, qué bonito es estar con una persona que es enseñable, porque sería muy molesto que usted siempre le hable a una persona que cree que se la sabe todas, porque no recibe nada. ¿Usted ha estado con alguna persona así? Baja la mano. Yo era así, hermano. O sea, yo creía que bueno, que por saber mucho la Biblia, podía menospreciar a lo mejor una persona que, no sé, llevaba 2 meses en la congregación. Pero usted, hermano, no sea así como yo. Sino seamos como niños, siempre anhelando. Dice Primera de Pedro 2, que anhelemos con ansias la leche espiritual. O sea, nunca dejemos de ser enseñables, porque eso es una marca muy fuerte en una persona que está bajo sumisión. Así sea en el celular, así sea en cualquier lado, pero nunca, por favor, deje de ser enseñable para con cualquier hermano que sea expuesto a la palabra. Entonces, este verso nos muestra cuál es el beneficio de la autoridad. Diga conmigo, el beneficio de esta autoridad. Y la expresión de este beneficio se llama generosidad. La expresión del beneficio que obtenemos de una autoridad se llama generosidad. Entonces, esta expresión es tan amplia que debemos pedirle al Espíritu que nos ayude, porque necesitamos luz para comprender esto desde la perspectiva como Dios ve las cosas. Amén. Generosidad no es lo mismo que simpatía. Diga conmigo, generosidad no es lo mismo que simpatía. ¿Qué usted cree que es simpatía? Simpatía es como cuando yo digo, ay, pobrecito, ese niño que está en la calle, pero no me comprometo en ayudarlo. Es simplemente decir una palabra, pero no comprometerme con la causa que estoy viendo. En cambio, la generosidad se compromete con aquel que necesita, con aquel que busca tener el beneficio. Amén. No solamente es que le da el beneficio, sino que se compromete en sacar a la persona del lugar donde está. Diga conmigo, la generosidad se compromete no solamente en dar, sino en sacar de la necesidad al pueblo. Entonces, esta manifestación que Dios como autoridad tiene es un misterio que se nos ha ido aclarando a medida que consideramos las Escrituras. Esta palabra en la Biblia tiene un significado bastante interesante. Tiene la raíz en la palabra griega aplotes, que significa unicidad sin pliegues, como un trozo de tela desplegado. Es decir, que es sencillo, que es puro, que no tiene dobleces. Es decir, si tomamos ese significado y se lo aplicamos a la autoridad de Dios, la generosidad la podemos describir como la expresión de la autoridad que Dios tiene de manera única, sencilla y pura de entregarnos no solamente algo, sino a alguien. Nosotros no recibimos cosas. Dígale a la persona que tiene a su lado, no recibiste cosas, recibiste a una persona. ¿Cuál es esa persona? La generosidad, vuelvo y repito, no tiene que ver con solamente la entrega de algo. Tiene que ver con la entrega de alguien.
Y Dios tiene la autoridad de dar a conocer a esa persona. Si Dios no le hubiese placido que nosotros recibiéramos su vida, nunca lo hubiésemos recibido. Solamente fue por su generosidad. Solamente fue porque a Él le plació hacerlo así. No porque yo me metí en la Biblia a conocer a Cristo. Mira, hermano, nosotros podemos leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, podemos buscarle la vuelta, buscar los significados, buscar concordancias, buscar de manera exhaustiva. Pero si Dios no nos da a conocer a Cristo, hemos perdido el tiempo. Perdemos el tiempo si al leer las Escrituras no conocimos una porción, una medida más del Hijo. En este verso podemos observar 3 cosas. Anote allí. Lo primero es que todo lo natural es un reflejo de lo espiritual. En el verso de Isaías 55, 8 del 13, podemos ver que dice Dios: así como la lluvia y la nieve caen y riegan la tierra. ¿Sí? Entonces, Dios en toda su sabiduría nos da a conocer que en las cosas sencillas su autoridad eterna. Y como todo lo que ocurre es por su abundante generosidad. Una cosa, hermano, es místico y otra cosa es que es un misterio. Místico es algo que no se puede explicar con nada. Pero un misterio se explica con las cosas de la creación. Por ejemplo, este verso. Cuando Dios dice que Él es un misterio, Él se explica a través de su creación. Es decir, que siempre usted va a ver, por ejemplo, Jesús nos los colocó un poco más, entre comillas, sencillo, porque Él habló por parábolas. Y las parábolas eran un evento que sucedía para expresar algo espiritual. ¿Sí? Entonces, si no se puede explicar naturalmente, eso no existe. Si Cristo no se explica a través de la creación, quiere decir que el Señor no es. Entonces podemos ver que la autoridad de Dios se ejerce en las cosas que vemos en la creación. Así como la lluvia cae, así como riega la tierra, así como brotan raíces, brota las flores, da semilla, da fruto y dan árboles, dan sombra. Todo eso es una representación de que Dios tiene cuidado de todo, hermano. Amén. Lo segundo es que habla de un proceso. Diga conmigo, habla de un proceso. Dice de esta forma: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar la tierra, hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, ¿dónde comienza esta expresión de la generosidad? Desde la lluvia. Luego, ¿para dónde va? A la tierra. Y después de la tierra, a la semilla. Y después de la semilla, a procesar el pan. ¿Y ese pan para dónde va? A comerlo nosotros. Entonces todo es un proceso. Dios no hace nada improvisado. Diga conmigo, Dios no deja nada a la improvisación. Usted no es una improvisación. Usted fue formado 9 meses en el vientre de su mamá. 9 meses. Y después salió y sigue creciendo. Bueno, algunos ya no crecen más, pero se vuelven un poquito más añejos en sabiduría. Pero todo forma parte de un proceso, hermano. No nos habla de que la lluvia hace muchas cosas, sino que va a un punto específico, es decir, que riega, produce semilla
y que la generosa autoridad de Dios nos muestra que no hay nada improvisado, sino que todo responde a un orden establecido. Una de las expresiones que el apóstol nos hablaba acerca de que la autoridad ejerce orden. Si no hay orden, no se ejerce autoridad. No hay autoridad en un lugar donde no hay orden. Entonces, esto nos habla de que el proceso responde al orden divino. Y lo tercero, dice el verso 11 de Isaías 55, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Es decir, me llama la atención lo que dice acá de que no volverá a mí vacía. O es decir, que la palabra es como un boomerang. ¿Sí? Usted lanza un boomerang y ese boomerang debería regresar a la persona que lo lanzó. Y él compara la palabra con una semilla que produce fruto y que regresa a aquel que la sembró. Es decir, que si a usted Dios le habló, esa palabra no se queda en que qué bonita fue la palabra que Dios me habló a través de las escrituras, a través del apóstol, a través de cualquiera, sino que esa palabra tiene que producir fruto. Esa palabra no se queda estancada en usted. Esa palabra tiene que producir al 30, al 60, al 100 por uno, al 200, al 1000 por uno. Usted es responsable de dar fruto delante del Señor. Ay, 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 ay. Entonces, en esto se muestra la expresión de la autoridad de Dios en la generosidad, en que Él no nos da cosas solamente, sino que lo fundamental es que Él nos da su palabra. Diga conmigo, Él nos da todo lo que necesitamos en lo que Él nos habla. Ahora sí vamos a entrar en el mensaje. Esa es la introducción. Denle un fuerte aplauso allí a la presencia de nuestro Señor. Entonces, todo responde a un orden. Diga conmigo, todo responde a un orden. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su hijo o a su hija que acomode la cama, que se lave los dientes, que no sé, haga la tarea? ¿Cuántas veces? Que se bañe, que haga, no sé, oficio. Un montón. Eso es un proceso. El niño no aprende de la noche a la mañana a hacer sus necesidades por sí solo, sino que es algo continuo, algo que necesita ser formado, algo que el niño necesita ver de nosotros. Algo que me ha enseñado el ser ahorita papá es entender muchas cosas que mi mamá me decía al principio. Claro, todavía está muy pequeño el nené, pero bueno, uno va entendiendo algunas cosas. No es sencillo, pero se disfruta. Vamos a Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice: Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este verso nos muestra que generosidad o la generosa sencillez de la autoridad de Dios es que Él anhela que vivamos por medio de aquella palabra que Él nos entregó. Dice allí, escrito está, no solo de pan, no dice que no vivamos del pan, dice que no solo de pan vive el hombre.
Es decir, que pone como secundario el pan, el sustento natural, pero pone como fundamento, como sustento de todas las cosas, la palabra que sale de su boca. Es decir, que cuando Dios muestra su generosidad a través de su persona, a través de su autoridad, Él nos entrega todo lo que sale de su boca. Y tiene el poder, hermano, para sustentarnos en cualquier situación. Diga conmigo, en cualquier situación. La palabra de Dios no es solamente lo que leo en las Escrituras. Las Escrituras, es decir, la Biblia, no es la palabra de Dios solamente. ¿Por qué? Porque eso es papel. ¿Cuántas letras no leyeron los fariseos? Y el Señor les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Son una raza de víboras. Es decir, que no tenían el espíritu de lo que ellos hablaban. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es lo que el Señor le muestra a través de las Escrituras. Cuando usted se acerca a la Biblia, usted dígale, Señor, yo quiero conocer la palabra en las Escrituras. Y ya vamos a ir adentrándonos acerca de lo que es esta palabra. Entonces, no estoy diciendo que la Biblia no es cualquier libro, no. Es que cuando usted se acerca a las Escrituras, hermano, la palabra está abajo de las Escrituras, está escondida solamente para aquellos que anhelan conocer la palabra. Aquellos que anhelan conocer al Señor. ¿Usted le daría a conocer a alguien que no le presta atención? Que solamente lee o viene por compromiso. Si usted le está hablando a una persona de cualquier cosa que para usted es valiosa y esa persona no le presta atención, ¿usted le quedan ganas de seguirle hablando? De la misma forma, Dios anhela que nosotros anhelemos conocer a la persona de la que se habla en las Escrituras. Entonces, vamos a ver un poco más claramente esto. Vamos a Juan 6:32. Juan 6:32 al 35. Estos versos, el que acabamos de leer de Mateo 4:4, nos muestran que la generosa y sencilla autoridad de Dios nos da a conocer la palabra, ¿sí? Y esta palabra es simbolizada en las Escrituras con un pan, una espada y con luz. Vuelvo y repito, la palabra es simbolizada en las Escrituras con pan, una espada y con luz, las cuales no son símbolos, son una persona. Juan 6:32 al 35 dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes pan del cielo. Afirmó Jesús: el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Cristo, diga conmigo, Cristo es el pan de vida. Mantengamos eso en nuestra mente. Es no atender a la palabra que Él me está dispensando, la cual es la misma persona de su Hijo, siendo impartido a nosotros para vivir por medio de ella. Entonces, ¿qué es una persona que pasa hambre para Dios? No es una persona que tiene necesidades físicas solamente, sino de que no atiende, tiene oídos sordos, no presta atención, no está atento.
a la palabra que Dios está dispensando. Usted en este momento, Dios nos está dando la oportunidad de sentarnos en la mesa donde se sirve el pan, el buen pan. Y el pan es su Hijo. Usted está sentado espiritualmente, está sentado y físicamente también. Pero en el espíritu usted está sentado comiendo y absorbiendo solo aquellos que están atentos a la voz del Señor a través de este mensaje. Vamos a Romanos 10:17. Entonces, no atender a la palabra es pasar hambre. Diga conmigo, pasar hambre para Dios es no atender a su palabra, es no atender a su voz. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Para Dios, comer a Cristo es oír, es atender lo que Él te está diciendo. Es atender, es prestar atención, es considerar, es algo que no se hace inmediatamente. Usted cuando recibe una palabra de parte de Dios, sea en oración, sea por sueño, sea a través de una persona, no solamente le diga amén, por favor recíbala, pero considere si eso es conforme a lo que Dios está edificando en su vida, en su familia, en lo que reciba de esa palabra. Entonces no podemos ser ligeros con esto, hermano. Porque en el antiguo pacto los profetas y mucha gente decía, así dice el Señor, así te dice el Señor. Pero en el nuevo pacto no decimos así te dice el Señor solamente. Todavía se puede decir, pero con lo que quiero decir es que nosotros tenemos el espíritu de la profecía también. Yo tengo y usted también tiene el espíritu de la profecía, que es Cristo mismo. Usted tiene la capacidad de discernir cuando una palabra no es de Dios y cuando viene de parte de Dios. A eso es lo que me refiero. No le diga, es más, no le diga solamente amén a lo que yo le estoy diciendo. Usted llévelo a su casa, medítelo en oración y permita que Dios le hable a través de eso que usted escribió. Usted quiere escuchar a Dios, bueno, anote, como dice el apóstol, escriba, sigue escribiendo y el Señor le va a dar entendimiento a aquello que usted escuchó. Amén. Pablo le dijo un consejo muy bueno a Timoteo: considera lo que te digo, es decir, presta atención, no te descuides, presta atención, sé diligente con esto, para que el Señor te dé entendimiento. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Dígale a la persona que tiene a su lado, presta atención. Cabezón. Solo vemos, creemos y vivimos por fe cuando prestamos atención a aquello que Dios nos está hablando. El Padre no nos habla de cosas que pasamos en lo natural. Él nos habla de la realidad de su Hijo en nosotros. No es tanto lo que nos hace falta, es la ignorancia de aquel que se nos entregó y en donde nos ha puesto. Dios en su autoridad es tan generoso que no nos vio y nos dijo, pobrecitos, están en delitos y pecados. Él dijo, ustedes no pertenecen allí, ustedes me pertenecen a mí. Y yo me doy a mí mismo para rescatarlos. Yo me voy a hacer como uno de ustedes. Los voy a sacar de allí y los voy a llevar donde yo estoy. Literalmente eso es lo que hizo el Señor. Él descendió, Él se dio a sí mismo, Él nos levantó, nos sacó y nos colocó en donde Él está. Usted naturalmente está en Cagua, en casa del Padre ahorita, pero usted está colocado en lugares celestiales. Amén. Denle un fuerte aplauso allí a nuestro Señor.
Pero ¿cómo se come eso? Diga conmigo, ¿cómo se come eso? O sea, yo estoy pasando necesidades, hermano. Yo estoy teniendo dificultades en mi matrimonio. Yo tengo muchos problemas en mi casa. ¿Y de qué me sirve a mí saber que estoy sentado en lugares celestiales? Todo, hermano, nos sirve para todo. Porque Dios, le doy una noticia que a lo mejor no le va a gustar. ¿Se la digo? A Dios no le interesa tanto sacarlo de allí, de su situación incómoda, sino de darle el poder para pasarla. A veces Dios nos saca así, nos sana de una vez, nos saca del atolladero, del problema, pero a veces no pasa así, hermano. No pasa así. Sino que Él nos da el poder, nos da de su generosidad, pero no nos da cualquier cosa para resolver el problema, porque ¿cuántos hemos tenido problemas financieros? Ha aparecido el dinero y volvemos a ser los mismos. Volvimos a ser los mismos iracundos, los mismos problemáticos. Y no acaba el problema. A Dios le interesa es que cambiarlo usted en medio de esa situación y darle el poder para pasar esa situación, resolverlo desde adentro, no desde afuera. Vamos a Hebreos 1 del 1 al 3. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, y en estos días finales nos ha hablado por medio de el Hijo, de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Puede anotar esto allí y medítelo en su casa. Pobreza es un lugar de ignorancia a la generosa autoridad de lo que Dios me entregó. Pobreza es un lugar de ignorancia a la generosa autoridad de lo que Dios me entregó. Pobreza no es falta de dinero, hermano. Pobreza no es falta de recursos. La pobreza inicia cuando usted desconoce lo que Dios le entregó. Si usted supiera todo lo que el Señor le ha dado, y aquí estamos para eso. No es que yo ya sé todo lo que el Señor me ha entregado, sino que todos los días lo conocemos y lo disfrutamos, hermano. Usted, si no disfruta a Cristo, no venga más para acá entonces. No se disipule más, porque ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Es una religión más. Somos igualitos a los testigos de Jehová y a las demás religiones. Pero usted y yo sabemos que esto no es una religión, no es por imposición. Es porque Dios le place darse a conocer. Y porque quiere que le comamos, que le disfrutemos. ¿Cuántos disfrutan a Cristo hasta el día de hoy? Dele un fuerte aplauso allí. Y dígale a la persona que tiene a su lado: Cristo está para que lo disfrutes. ¿Usted le da a su hijo algo para que esté bravo? ¿Usted le da a su hijo algo para que, no sé, esté siempre enojado? No, hermano, usted le da a su hijo para que disfrute lo que usted le da. Es más, yo creo que es más complacido el papá que el hijo, porque el papá quiere darle todo. ¿Y cuánto se complace ustedes que son, bueno, algunos que son padres, en darle cosas a su hijo? Demasiado es el placer que usted siente cuando usted se trabajó ese sueldo
y le regaló, no sé, una bicicleta o le dio todo lo que necesitaba para el colegio. O a su esposa o a su esposo. O sea, todas esas cosas nos dan placer a nosotros. ¿Cuánto más placer le da al Padre darnos a su Hijo? Imagínense, bueno, no me cabe en la imaginación realmente eso. Ya vamos a ir terminando. La otra expresión, ¿se acuerda que le dije que la palabra en la Escritura son 3 cosas? El pan, ahora vamos, ya hablamos sobre el pan, ahora vamos a la espada. Ay, papá. Hebreos 4:12 al 13. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Cristo, como la palabra viva de Dios, es como una espada que corta, penetra y deja al descubierto esta gloriosa verdad nos permite vivir expuestos ante aquel que vamos a rendir cuentas. Es decir que, ¿usted ha picado carne alguna vez? Bueno, usted agarra el cuchillo más filoso, ¿verdad? ¿Qué hace cuando el cuchillo toca la carne? La corta. Luego, ¿qué pasa? La penetra y después la parte. Así mismo es la palabra. La palabra es simbolizada como una espada de doble filo que va a penetrar hasta lo más profundo. ¿Y que hay en las coyunturas del hueso? Está la médula, es donde se produce la sangre, el ADN. Y la Biblia declara que la vida está en la sangre. Es decir, que la palabra no va superficialmente, ella va a cortar y a penetrar hasta la naturaleza, hasta el ADN, lo va a transformar, lo va a moldar a esa palabra. Esto nos muestra que la generosidad de Dios con su palabra de autoridad viene a ajustar todo de acuerdo a su gobierno. El escritor a los Hebreos utiliza esta descripción para todos aquellos que anhelan permanecer en el reposo del Señor, los cuales han descansado de sus obras muertas para servir al Dios vivo. Si usted lee Hebreos 4, el escritor viene hablando acerca del pueblo de Israel que fue incrédulo o fue duro al escuchar lo que Dios le estaba hablando. Y él les llama necios, él les llama desobedientes, él les llama duros de cerviz. ¿Por qué? Porque no atendieron, porque pasaron hambre. A pesar de que comieron en el desierto, pasaron hambre para Dios porque no alcanzaron lo que Él les había dicho. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha hablado a nosotros y no hemos dado a la medida de lo que Él nos ha hablado? Es más, estoy seguro que muchos de los que estamos acá sentados, Dios ha querido en este año llevarnos a una medida mayor de entendimiento. Pero por la necedad a veces de nuestro corazón, en no atender o en no prestar atención a su palabra, no dimos a esa medida. Entonces, es un llamado de atención a todos, no solamente a ustedes, a mí también. Yo estoy completamente seguro que muchas de las cosas que usted no ha alcanzado ha sido porque no ha atendido a la voz del Señor, que le ha hablado una y otra vez, a través de sueños, a través de la palabra, a través del apóstol, a través de algún hermano, a través de su esposo, a través de su esposa, a través de sus hijos. Recibimos las riquezas de esta palabra viva cuando estamos en una posición, diga conmigo, de sumisión a la autoridad.
de aquel que hemos escuchado. Esto es el reposo de nuestra alma. Es decir, su alma va a reposar cuando usted atiende a la voz de Dios. Su alma no reposa cuando usted le llega el mensaje que le dice que ya le pagaron. Me pagaron. Está nervioso. Usted reposa es cuando escucha la palabra del Señor. Es más, este verso quiero que lo lea. Voy a leérselo porque de verdad me impactó tanto. Juan 6 del 5 al 12 dice, voy rapidito porque ya me quedan 10 minutos. Cuando Jesús alzó la vista y vio la gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma tanta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Y entonces más adelante dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y entonces el Señor declara algo bien interesante. Dice, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Y los varones adultos eran como 5,000. Jesús entonces tomó los panes, los dio y los distribuyó. ¿Qué dice después? ¿A los qué? A los que estaban afanados, a los que estaban turbados, a los que estaban sentados, todos los que quisieron. Ahí hay una palabra poderosa para este día. Usted no hace nada para Dios afanado. Dígale a su alma, alma mía, reposa en la palabra del Señor. Y ya terminando, la palabra también simboliza la luz. Pueda leer este verso en su casa, 2 de Corintios 4, del 6 al 11. Pablo en este verso puede ver y entender que lo que Dios ha hablado no era cualquier cosa. Era su misma gloriosa luz. Diga conmigo, gloriosa luz. Dada a conocer a través de Cristo. No era cualquier resplandor. Era la imagen misma de Dios en nuestros corazones. La dádiva de la autoridad generosa de Dios. Pablo la llama el tesoro. En vasos de barro. Y también la llama la excelencia del poder de Dios, el cual está y produce en él y en sus colaboradores algo humanamente una locura, porque él dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo que muere. Pablo no negaba la realidad que vivía. Pablo cada vez que atendía a la voz de Dios era como un subidón que él tenía, pero no era algo almático, era algo que lo fortalecía para vencer la situación adversa. Yo quiero darte una palabra hoy, no para que te vayas diciendo qué bonito estuvo esa palabra o qué chévere. No, hermano, yo quiero darte una palabra que va más allá, que penetra hasta lo más profundo de tu ser, para que te fortalezcas en medio de la situación que usted está viviendo. No sé cuál es, pero lo único que sé es que esta palabra está por encima de la situación que usted está viviendo. Esta palabra está para gobernar, para declarar victoria sobre la muerte. Si Cristo mismo venció la muerte, ¿cuánto más no va a vencer la situación que usted está viviendo? Pablo vivió preso, vivió en lugares lúgubres, casi lo medio matan ese hombre. Y dijo, me aplastan pero no me destruyen. Me dicen de todo, pero sigo adelante.
prosigo a la meta, al supremo. Eso, hermano, es un misterio que usted está llamado a ser garante, a comprobarlo. Diga conmigo: yo tengo que comprobar la excelencia del poder de su palabra. ¿Cuál es el fin de esta generosidad? Cosechar lo que Él sembró. Él sembró a su Hijo y anhela cosechar una iglesia gloriosa, la cual es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. ¿Qué espera el Padre de nosotros como generación? No se trata de hacer muchas actividades para Él solamente, sino de hacer una expresión fiel a su imagen, donde quiera que estemos. Pueda levantarse allí. Pueda cerrar sus ojitos. Si hay alguna persona que nos visita por primera vez, pueda levantar su mano allí. Eso es, muy bien. Damos gracias a Dios por sus vidas. Ustedes no vinieron porque ustedes tomaron la iniciativa o porque alguien las invitó, sino porque Dios mismo las trajo. Dios mismo, nosotros no escogimos al Señor, Él nos escogió a nosotros. Por eso quiero que juntos podamos declarar: Señor Jesucristo, recibimos tu palabra, la digerimos, la disfrutamos, porque ese es nuestro sustento. Creemos que tú eres el Hijo de Dios, que resucitaste al tercer día y que estás sentado en la derecha del Padre. Gracias, Padre, por darnos a Cristo. Gracias, Señor, porque tu sustento es tu palabra. Gracias, Señor. Dele gracias allí. Dele gracias, gracias, gracias. Alabe al Señor. Alábele al Señor. Dígale que tú eres todo. Tú lo eres todo. Príncipe de paz, soberano, Dios fuerte, poderoso, príncipe de paz, soberano, Dios fuerte, poderoso, príncipe de paz, soberano. Levanta tus manos en alto. Dios fuerte. La palabra que predicó el profeta ha sido impactante, impactó mi corazón. Y este es un tiempo de gloria donde lo que tú creas, por eso vivirás. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que nuestro corazón reciba la poderosa palabra de Dios. Oramos, oh Dios, para que en Cristo Jesús podamos ver todas las promesas hechas realidad. Señor, abre los ojos del Espíritu para que la palabra sea recibida completa, íntegra. Gracias, Señor, porque creemos firmemente que para este tiempo nos has llamado y haremos todo lo que tú digas que haremos, Señor. Gracias te damos, Señor,
en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, denle un fuerte aplauso a su Rey.